¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y tengo el gusto de estar aquí contigo reflexionando sobre los grandes temas del derecho y sobre uno de los temas más importantes en la actualidad del mundo jurídico, con un invitado muy especial. El día de hoy, viernes 23 de junio, estaremos hablando sobre el tema de derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal, con uno de los grandes especialistas del tema de el nuevo sistema de justicia penal con este enfoque de derechos humanos. Tengo el agrado de presentar a uno de nuestros catedráticos del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, al maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Mi querido maestro, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas tardes y buenas tardes a nuestro público. Antes de iniciar con esta reflexión sobre el tema de el nuevo sistema de justicia penal y los derechos humanos, mi querido maestro, que tú pues lo dominas muy bien, quiero presentar tu semblanza para Gracias. que el público que nos está viendo del otro lado pueda saber quién eres, conocerte un poco más. El maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero leer tu tesis de grado porque me parece importante que el público te conozca. La crítica al silogismo jurídico y la insuficiencia de la lógica formal en el razonamiento jurídico. Temas de argumentación que evidentemente pues no son sencillos, mi querido maestro, son temas complejos. Pero además el maestro Jiménez Molina es, además de ser catedrático de nuestro querido instituto, fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, becario de excelencia. Así es. Que se dice muy sencillo, así es, pero es un gran orgullo. Es un gran orgullo tener docentes con este perfil, y el maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina, pues evidentemente que es una persona de excelencia, fue becario de excelencia de CONACYT y eso es un logro relevante. Dentro de su experiencia profesional, tenemos que laboró en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en el área de subdirección de amparos locales, laboró en la empresa Planeación Estratégica y Desarrollo Humano como consultor en el área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, en Polinfo Consultores, igualmente como consultor en el área de Derechos Humanos. También ha trabajado en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública como docente. Actualmente él encabeza su firma, el consorcio legal M&G SC, como abogado consultor en el área de Derecho Penal y Juicios Civiles, y es socio fundador de esta firma de abogados. Entre otros proyectos ha elaborado el proyecto de investigación focalizadas en la niñez, la violencia y la delincuencia social para la delegación Iztapalapa, alguna serie de otros proyectos relevantes. Dentro de su experiencia académica, vale decir que también es docente de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y además cuenta con la certificación de CETEC, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación en el módulo de Sistema Acusatorio. Entonces, pues el currículum del maestro Gustavo Adolfo pues es bastante extenso, es bastante amplio y pues mi querido maestro, nos da mucho gusto y mucho orgullo tener a catedráticos de tu talla en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es también un placer y un gusto estar con ustedes laborando. Siempre ha sido una experiencia muy benéfica para mí estar con alumnos con el perfil que maneja el instituto. Entonces, para mí también es un gusto. Perfecto, mi querido maestro. Iniciamos el programa siempre preguntándole a nuestros invitados
una parte mucho más humana, ¿no? El programa es Derecho y Humanidad y además de hablar de tópicos de derecho, lo que buscamos en el programa es que la gente que te está escuchando, los alumnos, los compañeros, los colegas que escuchan de tu plática, puedan conocerte un poco más, puedan saber quién es Gustavo Adolfo Jiménez Molina, qué te gusta, qué haces en tu tiempo libre, cómo es que llegas a estudiar Derecho, cuéntanos. Bueno, me gustaría empezar primero por el tema de por qué estudié Derecho. En lo particular, en mi familia no hay abogados, sin embargo, mi padre, el ingeniero Francisco Jiménez, siempre tuvo esa vocación humanista. Él trabajó mucho tiempo en el sindicato de lo que fue la SECOFI, y ya lo que hoy conocemos como economía, y siempre se dedicó a beneficiar a las personas. Entonces a mí me agradó mucho esa parte humana de mi señor padre, y siempre quise emular esa parte de mi papá. Entonces mi papá, si bien es cierto, estudió una ingeniería, se dedicó mucho a los trabajadores en esa área. Entonces yo creo que de ahí viene mi vocación también de profesor, porque también él es profesor. Entonces fue una parte muy importante en mi vida el hecho de ver el trabajo que se en el sindicato, cómo él estuvo beneficiando mucho a los trabajadores. De hecho, mi papá, se habla mucho de las personas que se quedan en los sindicatos y que se quedan ahí de por vida casi y benefician mucho a amigos, inclusive a ellos mismos, ¿no? Mi papá estuvo un periodo, y en el periodo que estuvo trabajó para para su sindicato y sus trabajadores, y dejó el sindicato en determinado momento. Cuando terminó su periodo, él dejó en las manos de otra persona, dejó el sindicato, y bueno, regresó mi papá a la docencia, porque también él estuvo mucho tiempo como docente en la UNAM. Entonces pues ya no regresó a la UNAM, pero se fue a otro instituto a seguir impartiendo los conocimientos que él tenía. Entonces yo creo que por ahí fue donde me nació la vena del derecho. Y obviamente ya cuando uno está en la prepa dices, bueno, ¿qué es lo que quieres estudiar? Te hacen esa pregunta y ya te enfocan en un área en específico, y me fui a las áreas de ciencias sociales. Entonces en esa área tuve buenos profesores que estaban egresados de la universidad y me dieron mucha literatura para leer en esa área, y me decidí por el derecho. Vaya. Me decidí por esa área del derecho, y para hacer esa parte humana y social que viene en nuestra familia, viene bien cimentada por mi papá. Entonces yo creo que fue por eso que estudié derecho, ¿no? Y me seguí preparando para lo mismo, para seguir enamorándose del derecho, ¿no? Yo creo que es parte importante de que nosotros como abogados tengamos esa vocación, pero también tengamos el amor al derecho. Entonces yo creo que por eso fue que estudiamos el derecho. Y bueno, en mis ratos libres tengo una familia, mi esposa Jocelyn, mi hijo Baruch. Entonces con ellos trato de, pues no sé, salir a patinar, salir en bici, trato de inculcarle también a mi hijo pues esa parte importante de pues el desarrollo humano. Entonces también trato de llevarlo a una librería, a alguna biblioteca. Entonces trato siempre de estar un poco con la familia. Entonces eso es un aspecto importante también de mi vida, que yo creo que a todos que tenemos familia nos tiene muy presentes en nuestros ratos libres, ¿no? Claro. Entonces eso es parte importante de mis ratos libres, que bueno, casi mi rato libre pues es puro domingo, ¿no? Que tenemos ya libres, ¿no? Porque generalmente me dedico al litigio entre semana, a las clases. Sábados también me dedico a dar clases, entonces aquí con ustedes, y pues ya el domingo lo tomo para estar con la familia. Lo dispones para la familia. Así, ¿no? Es. Evidentemente que pues bueno, la familia es una de las células de la sociedad, ¿no? Y efectivamente, como dices, los que tenemos familia, pues es algo muy importante. Así es. Interesante, mi querido maestro. Y
Vamos a entrar entonces a lo que es nuestro tema de derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal. Al principio de que te invité y me hiciste este gran favor de estar aquí con nosotros, me llamó la atención el que hayas hecho esta asociación. Claro. ¿Por qué no necesariamente hablar solo de nuevo sistema de justicia penal? ¿Por qué derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal, maestro? Gracias. Bueno, el tema en particular es para nosotros como abogados y que estamos en el litigio y en el foro, estamos acostumbrados estábamos acostumbrados a un tema, a un sistema que estaba alejado de los derechos humanos. Entonces, cuando me solicitan un tema en especial, me gustó el tema de derechos humanos y el nuevo sistema acusatorio, porque también la sociedad o las personas que están alejadas un poco del tema tienen una visión de que se está favoreciendo con el nuevo sistema, se está favoreciendo a la persona que le podemos llamar socialmente como el delincuente, ¿no? O el inculpado, más propiamente hablando. Entonces, se tiene esa visión de que los derechos humanos es una herramienta de ventaja que tiene estas personas que son señaladas por haber cometido algún delito. Entonces, por eso me gustó el tema, porque dije, bueno, vamos a explicarle a las personas que nos hacen el favor de su atención, vamos a explicarles que no solamente estamos hablando que los derechos humanos es para las personas que en determinado momento se les señala como a una persona que ha cometido un delito. Entonces, yo creo que también eso es parte importante, ¿no? Explicarles cómo opera el nuevo sistema, que beneficia también a los derechos humanos, pero no solo a los derechos humanos del inculpado, sino también a los derechos humanos de la víctima, porque también ella en el nuevo sistema también tiene ya un papel más preponderante. Entonces, creo importante que tengamos bien definido esta parte del papel que juega los derechos humanos con el nuevo sistema acusatorio. Claro, y justamente ahora estamos viviendo un momento de transición de nuestro sistema jurídico, ¿no? También con la reforma de derechos humanos, que nos estamos consolidando como un Estado de Derecho constitucional. Así es. Y creo que eso es algo relevante que también el público debe de conocer. ¿Cuál sería, mi querido maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina, la diferencia entre el antiguo sistema de justicia penal y el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, ahí sí estaríamos hablando de que tendremos una necesidad de un poquito tener más programa, ¿no? Pero yo creo que lo podría resumir en dos ideas fundamentales. En el nuevo sistema estamos hablando que los derechos humanos tienen a proteger o tienen un halo protector de los operadores jurídicos, o bueno, en este caso el inculpado y la víctima tienen esa ventaja, que ya pueden trabajar de forma más efectiva. Y en el anterior sistema era un sistema muy cerrado, hablando de derechos humanos, porque el inculpado, por ejemplo, en el anterior sistema, cuando nosotros como abogados llegábamos a un ministerio público y queríamos hablar con nuestro cliente, de entrada nos decía el ministerio público: después de que yo le tome su declaración ministerial, puedes hacer lo que quieras. Entonces, esa es una primera diferencia. En el nuevo sistema, por ejemplo, el inculpado tiene una defensa técnica, y esa defensa técnica la vemos en el Código Nacional, en el artículo 17 del Código Nacional y 117, y la vemos como esa facultad que tenemos como abogados de entrar directamente a defender a la persona, inclusive desde la detención misma. Podemos asesorar a nuestro cliente. Entonces, esa es una gran diferencia. En el anterior sistema éramos observadores que legitimábamos al proceso penal porque no nos dejaban interactuar con nuestro cliente. Nos decía el Ministerio Público, cuando ya tomaba su declaración ministerial, nos decía, bueno, le vamos a tomar su declaración ministerial. El Ministerio Público era el que interrogaba al inculpado
Y nosotros como abogados, si decíamos algo, nos decían casi que no, licenciado, usted no diga nada, no meta las manos. Claro. Y en determinado momento nuestro cliente no se veía favorecido con ese consejo técnico que nosotros podíamos dar. Y ya lo único que nosotros como abogados hacíamos era firmar el acta de la diligencia que se había tomado, y en determinado momento no habíamos hecho nada para ayudar a nuestro cliente. Y a diferencia del nuevo sistema, ya nosotros podemos entrar a hablar con el inculpado antes de que rinda su declaración, bueno, su entrevista en el Ministerio Público. Entonces es una parte muy importante que nosotros debemos de entender. En el anterior sistema era un de corte mixto, lo conocemos ahora con el corte mixto, porque tenía cuestiones del sistema acusatorio y del sistema ¿cómo se llama? El sistema acusatorio y del sistema inquisitivo. Entonces nosotros como abogados sí veíamos que estaba dividida la defensa, estaba dividida el Ministerio Público y estaba dividido el juez, pero en determinado momento nosotros sí podíamos observar que el Ministerio Público tenía una ventaja sobre nosotros, que era una autoridad administrativa. Cuando llevaba a cabo una averiguación previa, tenía una ventaja porque todo lo que hacía se decía que tenía fe pública. Ahora bien, en el nuevo sistema ya llevamos una carpeta de investigación, y en esa carpeta de investigación nosotros ya podemos interactuar, y ese Ministerio Público tiene una igualdad procesal ante nosotros. No podemos decir que es una autoridad como tal para efectos de que esa actividad investigadora llegue a las manos de un juez de control, y ese juez de control tenga en su oportunidad la verificar esos datos de prueba que el Ministerio Público y nosotros como defensa habíamos presentado. Entonces sí vemos que hay diferencias marcadas en el anterior sistema y en este nuevo sistema. Eso es muy importante, mi querido maestro Gustavo Adolfo, porque evidentemente en el anterior sistema entonces era un proceso inquisitivo. Prácticamente ya llegaba la acusación con fe pública, así armada y con culpabilidad, y pues no se observaba el principio de presunción de inocencia, debido proceso, etcétera. Y ahora el nuevo sistema de justicia, como nos lo estás compartiendo, privilegia esas cuestiones. Entonces, esto implica que el papel de la defensa es un papel mucho más relevante, ¿no? Ah, claro, no, de definitiva. Nosotros como abogados ya no solamente somos aquellos consultores que estábamos tras de un escritorio y teníamos en nuestras manos un expediente que podíamos revisar. Ahora nosotros tenemos, de acuerdo al Código Nacional, tenemos la facultad de presentar pruebas. Y eso significa que nosotros como abogados ya también nos tenemos que convertir en investigadores de nuestro propio caso, y tenemos que allegarnos de las pruebas para que nosotros la podamos presentar ante el Ministerio Público y que se anexen a la carpeta de investigación. No solamente ya somos esos operadores que estábamos detrás de nuestro escritorio, ahora sí tenemos la facultad de interactuar en esa investigación, presentar nuestras propias pruebas. Y no era como antes de que nosotros, por ejemplo, teníamos un detenido que estaba ya en el Ministerio Público y nosotros teníamos una prueba relevante y la queríamos presentar, y el Ministerio Público nos decía, no, espérame, aquí ya se acabó el periodo probatorio, yo ya tengo los elementos para consignar a la persona, y en este momento yo ya consigno y hazle como quieras, yo no te voy a recibir pruebas. Oiga, pero la Constitución dice en ese momento, porque sí decía en ese momento, en el artículo 20, mencionaba que podíamos presentar pruebas, y el Ministerio Público no, preséntalas en el juzgado. Y hoy ya desde la carpeta de investigación nosotros ya podemos presentar nuestras pruebas y tenemos la facultad de allegarnos a esas pruebas. Entonces la defensa técnica ya tiene mayores elementos de prueba y mayores un campo más fértil para que podamos nosotros investigar y tratar de presentar toda la evidencia necesaria, los indicios necesarios para que nuestro cliente se vea beneficiado. Entonces ya la defensa técnica también ya es un derecho humano que tiene nuestro defendido,
y en determinado momento ya se pide que el abogado sea una persona que tenga título y cédula profesional. No era como antes, que tenías la posibilidad de ser persona de confianza, donde no necesitabas ser abogado, no podías no tenías tu cédula, y de todas maneras llegabas al Ministerio Público: oiga, yo soy persona de confianza del señor, y igual esa persona no hubiera estudiado derecho, no había la necesidad de exigencia. Pero ahora sí, nuestro código en el artículo 17 nos dice que la defensa técnica debe de ser un abogado especialista. Entonces también están salvaguardando ese derecho humano del inculpado, y obviamente también de la víctima, porque también tiene un asesor técnico. Claro, un asesor jurídico. Entonces, básicamente el nuevo sistema de justicia penal pues se volvió mucho más tecnificado. Así y es. Con los derechos humanos como garantes del proceso, ¿es verdad? ¿No? Así es, maestro. Así es. De hecho, otra cuestión que también nosotros como abogados tenemos una ventaja es que eliminaron la confesión. Como prueba reina, ¿no? Así es, como la prueba reina. Nosotros en el anterior sistema temíamos mucho la confesión de nuestro cliente, porque decíamos: no, pues ya confesó, pues ya no podemos meter las manos, ya técnicamente ya no podemos hacer nada, ¿no? Y nosotros como abogados, cuando teníamos una confesión, pues era ir en contra de viento y marea, porque en realidad no era posible tirar una confesión rendida ante el Ministerio Público, porque tenía fe pública, el abogado ministerial tenía esa fe pública, y pues técnicamente estábamos perdidos. Pero ahora con el nuevo sistema ya tenemos esa ventaja de que la confesión ya está pues, técnicamente fuera de nuestro sistema jurídico penal. Que básicamente aquí implica entonces que los abogados que representamos, la defensa, pues tiene que tener una visión mucho más amplia de las pruebas, ¿no, mi querido maestro? Así es. ¿Cuáles serían las principales características del sistema penal acusatorio, del nuevo sistema penal? Bueno, el nuevo sistema está descrito en nuestra Constitución, es acusatorio, es un sistema acusatorio, es decir, las partes se han dividido para efectos de equilibrar ese proceso. También es adversarial, es decir, nosotros tenemos los mismos derechos de sostener la defensa, y el Ministerio Público tiene la obligación de presentar su acusación con sus pruebas. Entonces es acusatorio, adversarial, es una cualidad que es oral. Entonces nosotros como abogados ya tenemos que desarrollar más técnica, es decir, nosotros si no sabíamos argumentación, tenemos que meternos a la argumentación. Si de por sí el campo del ejercicio profesional nos exigía conocer el proceso y también tener la parte de lo que es teoría del delito, ahora ya no solamente tenemos la obligación de tener esos dos aspectos, sino ya tenemos que tener el dominio de nuestra de ese lenguaje técnico jurídico para expresar una idea ante un juez, al juez de control, al juez de juicio. Entonces sí es una parte importante que en el nuevo sistema es una peculiaridad muy interesante, porque nosotros como abogados ya se nos exige una mayor preparación para que podamos entrar en estos elementos. Entonces nuestro nuevo sistema tiene esas peculiaridades. Es un sistema acusatorio, es un sistema adversarial, es un sistema oral, y en determinado momento nosotros podemos decir que también es garante de los derechos humanos de la víctima y del ofendido. Entonces, por parte de lo que es nuestra Constitución, podemos mencionar que esas son las cualidades que maneja nuestro nuevo sistema. Y eso es muy importante, porque para nuestros queridos estudiantes de Derecho, básicamente implica tener que desarrollar nuevas habilidades. Así es. La fundamentación y motivación de manera adecuada, como tú lo dijiste hace un momento, maestro, pero sobre todo el proceso de comunicar, ¿verdad? Así es. El proceso de comunicación, que entiendo que los tiempos procesales aquí son muy precisos. Así es. Y entonces se requerirá tener una mayor expertise. Pero tenía una pregunta, la venía pensando cuando ya encaminó el programa. Una de las características del sistema inquisitorial, del antiguo sistema, sistema, era
que prácticamente todo, inmediatamente que se iniciaba una averiguación previa, una causa penal o algún señalamiento de alguna conducta constitutiva de delito, la primera reacción del Ministerio Público era la tendencia hacia el encarcelamiento, a privar de la libertad. Así es. Con este tema de la libertad, ¿cuál sería este nuevo beneficio que se tiene con el derecho humano a la libertad y con esta medida de restringirla con el nuevo sistema de justicia penal? Era muy importante porque antes nosotros teníamos una fórmula para determinar los delitos graves que merecían prisión preventiva. Entonces nosotros, nuestros códigos nos decían, tenías que hacer la suma de la máxima pena con la mínima pena y dividirlo entre 2, y si salía que era mayor a 5 años, pues sí era un delito grave. Antes que concluyera el anterior sistema, podríamos decir que la mayoría de los delitos eran graves. Casi todos eran graves. Entonces era muy poca la expectativa de sacar a una persona bajo una caución, porque el delito, por política criminal, los delitos fueron elevándose la penalidad. Entonces, por una parte, nuestro nuevo sistema ya tiene beneficios distintos, ya no se habla de esa fórmula, ya la Constitución en su artículo 19 ya nos maneja cuáles son los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Entonces ya podemos o tenemos un catálogo muy específico que nos dice cuáles son esos delitos, y en nuestro Código Nacional también nos señalan esos delitos y nos dan una lista muy específica para efectos de que nosotros consultemos. Y otra cosa muy importante, en el nuevo sistema, la prisión preventiva es la última medida cautelar que se tiene. Tenemos diversas posibilidades de tener o de garantizar que nuestro cliente asumirá sus obligaciones procesales, la firma, una caución, pero al final de cuentas lo que nosotros vamos a observar es que nuestro Código Nacional deja hasta el último la prisión. Obviamente los ministerios públicos, ¿qué es lo que hacen en la actualidad? Pues tú solicitas a todos prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque se tiene la sospecha fundada de que se va a sustraer de la acción de la justicia. Entonces, dices, bueno, ¿qué es la sustracción de la justicia? Nuestro Código Nacional nos menciona que en determinado momento la persona que está, por ejemplo, no tiene arraigo dentro de la comunidad, ya es una posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, si vemos, en determinado momento también nuestro Código Nacional tiene algunos aspectos que lesionan derechos humanos, ¿no? Porque no puedes hacer presunciones de ese tipo, y menos de una prisión preventiva que va a afectar obviamente a la libertad ambulatoria de nuestro cliente, ¿no? Sí, porque es discriminatoria, ¿no? Así es. Y me llama la atención esta cuestión del Ministerio Público, que nos comentas que solicita todo el tiempo prisión preventiva porque tiene esta sospecha fundada. ¿Qué debemos entender entonces por sospecha fundada, ¿no? Bajo esta lógica que nos estás explicando? Pero hay otra cosa muy relevante en el nuevo sistema de justicia penal con el enfoque de los derechos humanos: el papel del juez. El papel del juez se ha transformado de manera relevante. Por supuesto. ¿Cuál sería ese papel, mi querido maestro? Claro, nosotros en comparativa con el anterior sistema teníamos que el juez que conocía de la causa, es decir, el Ministerio Público, una vez que consignaba con o sin detenido, le asignaban a un juez penal, y ese juez penal era el que en determinado momento tenía la obligación de revisar la detención constitucional de la persona, llevar la preinstrucción, que son los 72 horas, y en determinado momento dictar un auto de formal prisión. Y una vez que había tomado o había dictado el auto de formal prisión, lo sujetaba a un proceso. Se iniciaba esa etapa de la instrucción y luego se finalizaba con el juicio. Y era el mismo juez. Hoy
Ya afortunadamente con el nuevo sistema, ya los jueces, hay jueces especializados, jueces de control y jueces de juicio. Entonces ya la misma persona que el Ministerio Público acuda para calificar la detención constitucional de una persona, es un juez de control, y en determinado momento, cuando se concluye con el auto de vinculación a proceso, en ese momento ya deja de conocer ese juez y va a conocer uno nuevo, que eso es importante porque ya no se vicia el proceso como antes. Antes el Ministerio Público presentaba su pliego de consignación, ese pliego de consignación casi literalmente lo copiaba el secretario de acuerdos y lo expresaba en el auto de formal prisión, y del auto de formal prisión ya nada más se adherían las pruebas que se habían desahogado en el proceso, y en ese momento se acababa. Entonces sí era un vicio, porque el criterio ya no lo podías modificar, era un criterio lineal. Y hoy ya afortunadamente con el nuevo sistema ya podemos tener o podemos refrescar con un nuevo operador jurídico llamado juez, podemos refrescar ese criterio, esos criterios que nosotros y el Ministerio Público va a señalar. Eso es muy importante porque ahora el juez se ha convertido en este garante de los derechos humanos y de la constitucionalidad, querido maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Vamos a seguir hablando sobre estos grandes temas, sobre el nuevo sistema de justicia penal, los derechos humanos, los roles y el papel de los participantes en los grandes casos que pues implica este modelo de procuración de justicia. Mi nombre es Marco Antonio López, seguimos en Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, reflexionando sobre este gran tema con el maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Haznos el favor de seguir acompañándonos, regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos dialogando con nuestro invitado, el maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Mi nombre es Marco Antonio López y vamos a estar en esta segunda parte del programa hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal desde esta perspectiva de los derechos humanos. Justo estábamos ahorita reflexionando sobre el papel del juez como garante de control de constitucionalidad y que pues esta posibilidad de que existan nuevos jueces en cada etapa pues permite tener una garantía de legalidad y de constitucionalidad adecuada, mi querido maestro. Quería también preguntarte, es una pregunta muy recurrente de los alumnos, una sala de juicios orales, a diferencia de digamos en el antiguo modelo, un juzgado con condiciones normales o en las áreas de procuración de justicia de las agencias del Ministerio Público, ¿cuáles son las ligeras diferencias y cómo es una sala de juicios orales? Muy bien. Pues sí, obviamente es una diferencia abismal, digo, yo que estuve por ejemplo en los juzgados de los reclusorios, sí tenías una rejilla de prácticas, así literalmente es como si estuvieras en una reja de podemos decirlo, de una ventana de alguna vivienda, y tenías adentro en la parte donde estaba el inculpado. Y literalmente no podías ni siquiera meter un dedo en esas rejitas, ¿no? Entonces sí era parte importante, digo, es una situación que no dignificaba a un ser humano, y todos los escritorios que tenían pues estaban casi amontonados. Los secretarios de acuerdo pues, literalmente tenían que estar ahí al lado, estar hacinados. El calor era terrible, entonces sí era una parte pues muy triste desde el punto de vista de la visión de un humanista, pues tener una práctica de esa manera, a diferencia de los nuevos salas de juicio oral. Digo, en el Estado de México son unas salas muy hermosas. Literalmente tenemos un lugar con una mesa de madera especialmente diseñada para que esté nuestro cliente. Hay una burbuja, es decir, un cubículo de vidrio donde está el inculpado. Ya no hay esas famosas rejas. Al inculpado se le pone un micrófono
literalmente en esa cabina, y nosotros tenemos el acceso a un teléfono para hablar en privado o podemos hablar directamente con la persona. Tenemos en donde está el Ministerio Público también tiene una parte o una mesa de madera, y tenemos atrás de nuestro público también en los estrados son pues, de madera muy hermosos. Yo les recomiendo que algún día, si tienen el interés, acudan a estas salas. La verdad es que son muy bonitas, y cuando llegas, obviamente, pues cuando es tu primera vez y te impone, pero ya cuando vas realizando ya tu ejercicio profesional, ya es adecuado. Es una parte muy importante que nosotros también tenemos que tener esa dignificación de la profesión, y su señoría pues está o el juez está obviamente en un mueble de madera también muy interesante, y todo se videograba. Tienes la posibilidad de tener acceso a esa filmación con su grabación, y tienes ya no hay expedientes como antes, de que eran legajos de 1000 hojas, y entre más hacías y más metías iban haciéndose más. Aquí son carpetas administrativas. Eso es muy importante. La carpeta de investigación es del Ministerio Público, la carpeta administrativa la realiza o la gestiona, o es donde se gestiona todo lo que lleva a cabo el juez. Entonces sí tenemos una carpeta administrativa, es decir, tenemos un expediente, pero ya las actuaciones son grabadas, ya no llegan con todas las declaraciones, por ejemplo, de testigos o peritos, ya no se hacen esas carpetas. Entonces también nosotros, por esa parte, es una diferencia abismal, porque nosotros, si queríamos, por ejemplo, en el anterior sistema teníamos que pagar copias, y si nuestro cliente no tenía dinero para esas copias, pues ni modo, tendrías que realizar todo tu trabajo en el juzgado y estar ahí las horas que sean necesarias. Y ahora no, ya pagamos nuestros derechos, pedimos a final de las audiencias, pedimos la copia del audio y del video, y en ese momento nos la entregan. Por ejemplo, en el Estado de México nos piden una USB y nos la entregan. Aquí en la Ciudad de México pues un CD. Entonces sí es parte importante la diferencia de las salas de juicio oral. Entonces ustedes, como estudiosos del derecho, y también el público en general, que tengan la oportunidad de ir a estas salas de juicio. Y obviamente en el Estado de México están muy bien, y están muy bien hechas en relación a la infraestructura. En la Ciudad de México las unidades de gestión pues obviamente son de cristal, tienen el lugar donde está sentado su señoría, y también es una parte digna. Pero a diferencia, por ejemplo, del Estado de México, aquí no tenemos la burbuja. Ya nuestro cliente lo tenemos sentado al lado, ya podemos interactuar. El policía procesal está aquí atrás, obviamente, siempre va a estar cuidando que el inculpado, si está detenido, pues que tenga que todos tengan la seguridad, y también que no se sustraiga de la justicia. Pero en determinado momento tenemos la oportunidad de entablar de forma directa comunicación con nuestro cliente. Entonces sí, las salas son muy bonitas. Inclusive las salas por ejemplo, los juicios en materia familiar también son ya tiende la oralidad en el nuevo sistema tiende a ser todo desahogado de esa manera. Entonces también requieren estas salas de juicio oral. Entonces también hay juicios familiares con salas dignas que podemos tener aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Qué interesante, mi querido maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Y sobre todo aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, pues estamos también haciendo el esfuerzo. Estamos ya construyendo esta sala de juicios orales, nuestra propia sala. Estamos haciendo el esfuerzo para los estudiantes, del público en general, de la posibilidad de continuar con el diplomado de juicios orales. Y eso justo me llevaba a la siguiente reflexión, el tema de la certificación. Cuéntanos un poquito, ¿qué tiene que ver la certificación en el nuevo sistema de justicia penal? Muy bien. Bueno, cuando se hizo la reforma
también se creó la Secretaría Técnica de Implementación. La Secretaría Técnica de Implementación estaba encargada de ayudar a todos los operadores jurídicos de toda la República a asimilar el nuevo sistema y a llevarlo a la realidad en cada uno de los estados. Pero para eso necesitaban a gente que en determinado momento supiera del tema y pudiera replicar ese tema, o que pudiera tener las funciones de docente en el nuevo sistema. Entonces, la certificación en el nuevo sistema se dio a partir de que la CETEC desarrolla convocatorias para que los estudiosos del derecho tuvieran la oportunidad de acreditar mediante cursos y demostrar en la propia Secretaría que nosotros éramos aptos. Y en ese momento nos pedían que tomáramos un curso, y después de tomar ese curso, obviamente ese curso era impartido por gente que venía de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, y en el determinado momento, ya una vez que nosotros adquiríamos ese conocimiento, nos hacían evaluaciones a través de una plataforma en internet, y al final de los módulos nos daban nuestro progreso. ¿Cómo culminaba con la certificación? Nos hacían un examen de tipo Ceneval para que nosotros demostráramos que habíamos adquirido los conocimientos, y también teníamos que dar una clase muestra para que fuéramos evaluados y en determinado momento fuéramos aptos. Entonces la certificación no solamente era pues llegar y decir, bueno, pues yo sé del sistema acusatorio, pero en determinado momento la certificación también se habló de los operadores jurídicos, pero que ya estuvieran en funcionamiento. Es una parte importante, porque nosotros como abogados desde el anterior sistema se decía, oye, es que necesitamos gente que sepa de derecho penal, que sepa del proceso penal, y que en determinado momento le garantice al cliente o al inculpado que va a hacer un buen trabajo, porque es un técnico, un especialista del tema. Y bueno, lamentablemente nunca se llegó a esto. Se habló también de los colegios de abogados para que pudieran certificarnos, pero en determinado momento no ha llegado la reforma que hemos esperado. Sin embargo, nosotros como abogados, ya con la cédula profesional, sí podemos llegar a tomar un cargo en el nuevo sistema. Sin embargo, el propio Código Nacional le da la facultad al juez para que en determinado momento, si el abogado es de plano muy malo en el nuevo sistema, le hace la advertencia al cliente, le dice al inculpado, le tiene en ese momento la audiencia, y el juez se dirige directamente al inculpado y le dice, ¿sabe? Su abogado técnicamente o es muy deficiente. Si usted considera seguir con él, es bajo su propio riesgo, y en determinado momento, si él se continúa siendo deficiente, se llamaba un defensor de oficio que le ayudara al abogado. Vaya. Entonces, sí, en determinado momento, pues la persona que ya no sepa, pues se recomienda que se capacite antes de tomar un asunto, porque el juez ya no son tan benevolentes como antes, porque antes sí decían, bueno, pues mientras que firme las actas no pasa nada, pues ya se le dio su derecho a que un abogado estuviera ahí presente, y el abogado defensor decía, pues bueno, menos trabajo para mí, ¿no? Si hay un abogado particular, me quita más trabajo. Pero en el nuevo sistema, inclusive el juez tiene la facultad de remover en determinado momento a un operador jurídico, como es en el caso que les platico, que le dice o le da la palabra al inculpado, y si él continúa con el abogado bajo su riesgo. Y en el caso de los ministerios públicos también se gira oficio al procurador, que dice, oye, pues este abogado es muy malo, ¿no? Vaya. Ese abogado es muy malo, y detiene la audiencia, manda a traer otro ministerio público que tenga los conocimientos y las capacidades necesarias, y en determinado momento se le manda a girar oficio al procurador. Entonces ya no es tan fácil como antes. Digo, sí se necesitaría una certificación, porque obviamente nosotros como abogados siempre lo que decimos, no, que certificación significa más recursos, más inversión, entonces promuevo el amparo.
pero también debemos de ser conscientes nosotros como operadores jurídicos que estamos salvaguardando los intereses, los bienes, inclusive la libertad de una persona. Entonces, si no nos consideramos aptos, lo mejor que podemos hacer es no tomar el asunto, para que en determinado momento, una, no nos exhiban como abogados deficientes, y dos, tener un desempeño adecuado y digno para nuestro cliente. Entonces, sí es importante la certificación. Obviamente ahorita no se pide, pero el Código Nacional sí establece que en determinado momento la persona que no sea apta, pues es posible que tenga una sanción, ¿no? Así es. Y mi querido maestro Gustavo Adolfo, ¿te ha tocado algún caso? Cuéntanos algún caso de los que has intervenido. Bueno, ahorita en lo particular me tocó un caso muy interesante. De hecho, en el Estado de México, en el Molino de las Flores, son dos personas son tres personas, un menor de edad y dos chicos que ya eran mayores de edad. Deciden irse a sustraer bienes de los inmuebles de Xochimilco y los detienen. En determinado momento la persona, cuando ellos ya están en el interior del domicilio, llega la persona y los descubre y se echan a correr. Esto le llama la atención de un policía que está en la esquina, y la víctima le hace la mención de que habían entrado a robar a su domicilio, y bueno, los persiguen, los detienen, y en determinado momento, cuando son detenidos, hay una tercera persona, que es el esposo de la señora, que llega a golpear a los chicos, y en determinado momento los chicos no tuvieron oportunidad de sustraer los bienes, pero los policías sacan literalmente del domicilio de la señora, sacan bienes, un tostador, botellas de vino, cosas que en realidad no tenían mucho valor, pero las hacen para que fabricando la escena. Entonces, cuando nosotros nos mandan llamar a revisar esa situación, pues llegamos a hablar con el Ministerio Público, solicitamos, porque ya tenemos la posibilidad de solicitar previo a la entrevista, a hablar con ellos, y nos dicen, no, bueno, pues es que andábamos por ahí, fuimos en determinado momento fuimos a sustraer bienes, pero pues la verdad es que no nos dio tiempo, porque nos agarraron casi que en la puerta, y en ese momento, cuando nos dieron alcance, la verdad no llevábamos nada, y en determinado momento nosotros como pues le dijimos a los policías, no traemos nada, los policías dejan que nos golpee el esposo de la señora, y ya es cuando ya nos llevan a las oficinas del Ministerio Público. Entonces ya tomamos la defensa, tenemos acceso a la carpeta de investigación, porque acuérdense, tenemos esa facultad. Revisando el expediente, pues observamos que no se cumplió, por ejemplo, con el derecho que garantiza el apartado 20 en su apartado, el artículo 20 en su apartado B, nos dice que toda persona, cuando es detenida, materialmente el aprensor, es decir, el policía de seguridad pública, el policía de investigación, tiene que hacerle del conocimiento los derechos que le asisten: derecho a guardar silencio, derecho a tener una defensa técnica, derecho a saber quién es la persona que depone en su contra, la evidencia que se tiene, y en determinado momento, si es indígena o es extranjero, si es indígena, se le trae un traductor que sepa el lenguaje, el idioma, y en determinado momento, si también es extranjero, se le da parte al consulado de su país. Entonces en determinado momento, pues eso lo hicieron con posterioridad, o sea, nunca les dieron sus derechos, y en determinado momento pues es una violación que está garantizada en nuestra Constitución, y los policías los violentaron, y aparte los policías les dan una golpiza, ¿no? O sea, literalmente cuando llegan al médico forense, al médico legista, llegan y le da fe de las lesiones que tienen los chavos. En determinado momento, cuando se hace o me externan esto, digo, bueno, pues vamos a solicitar al Ministerio Público que
tenga a bien investigar esa tortura, ¿no? Porque acuérdense que también existe el protocolo de Estambul, que en determinado momento nos da la oportunidad de investigar estas torturas con las personas que han sido detenidas, y en determinado momento nosotros les hacemos evidente que, oye, pues si detuvieron a las personas de forma irregular y en determinado momento fueron lesionadas en su intervención por los policías y por la persona, por una tercera persona, pues no amerita en determinado momento convalidarse esa violación de derechos humanos y tendrían que liberarlos. Pero en realidad lo que hizo el Ministerio Público, bueno, yo tengo los elementos, y aparte de eso, es una parte muy importante que siempre les digo a los alumnos: siempre revisen el informe de policía homologado. Ahí es donde los policías tienen que asentar todas las circunstancias de la detención, inclusive cómo les leen sus derechos, a qué hora, y en determinado momento, cuando reviso el informe de policía homologado, me doy cuenta que los policías de investigación, hay un apartado donde se describe la evidencia y la forma de recolección para que inicie la cadena de custodia. Entonces, me doy cuenta que los policías de investigación literalmente ponen lugar de hallazgo, la casa de la señora. Vaya. O sea, literalmente estaban confesando en el informe de policía homologado que habían encontrado en el domicilio, habían encontrado la evidencia, y se desprendía después que ellos la habían recolectado en el vehículo. O sea, literalmente estaban diciendo: ¿dónde la encontré? En la casa de la señora. ¿Y dónde la recolecté? En el vehículo de los chicos. Entonces, son situaciones que en el momento mismo nos hicimos de conocimiento al Ministerio Público, pero el Ministerio Público al final de cuentas solicitó la judicialización, y nosotros ya entramos a esa fase. Nosotros como abogados ya nos presentamos como sus abogados de los chicos para seguirlos asistiendo en esa etapa de control de la detención. Y le digo a su señoría, en determinado momento, cuando ya me dan el uso de la voz, que se está llevando a cabo el control de la detención, el Ministerio Público expone todas las circunstancias y todas las evidencias que él tiene, las expone. Y cuando me dan el uso de la voz, le hago del conocimiento a su señora, digo: ¿sabe qué? Pues hay circunstancias que no se pueden convalidar, ¿no? Las personas se desprendieron del informe de policía homologado, que desde que las personas se salen del domicilio donde estaban robando a donde les leen sus derechos, pasaron 4 minutos. O sea, literalmente de 4 minutos desde que salen los correteros, se suben al carro, son perseguidos materialmente por la policía, son detenidos, son asegurados, y luego les leen sus derechos, 4 minutos. Entonces le digo, señoría, de estas circunstancias no se amerita una lógica, no se puede hablar que en 4 minutos haya ocurrido eso. Entonces, sí, claro. Le seguimos explicando también esta situación. Oye, pues le están sembrando evidencia, porque en el informe de policía homologado, si bien es cierto, el juez no tiene la carpeta aquí a la vista, pero también nosotros nos actuamos de buena fe, y todo lo que le decimos al juez lo tiene que creer. Y en determinado momento le hago del conocimiento al juez, le digo: ¿sabe qué, señoría? Pues también se desprende el informe de policía homologado que los policías de investigación sustrajeron del domicilio la evidencia y la colocaron en el vehículo. Y llega el momento en que, procesalmente hablando, le dan el uso de la voz al Ministerio Público para que también controvierta lo que yo le estoy argumentando, y en determinado momento pues él se sostiene en su dicho. Y el juez en determinado momento lo que dice: bueno, pues si bien es cierto que en determinado momento no se les leyó sus derechos, en el preciso momento en que son detenidos, se los leyeron, inclusive aquí se los leímos, o sea, no pasaba nada. Entonces, ahí es donde nosotros como abogados, digo, la Constitución está, el artículo 20 está ahí, el apartado B lo dice explícitamente: desde el momento de su detención, sí, en el acto. Exacto, se les debe de hacer el conocimiento, y si no se lo haces, ya estás violentando todos sus derechos humanos. Y en ese momento, porque si no le haces el conocimiento que tiene la posibilidad de tener un abogado en ese preciso instante, la persona no puede ejercitar sus derechos. Entonces la autoridad es garante, la autoridad penal es garante de ese derecho humano, y no lo está haciendo, pues está violentando los derechos.
y dice, bueno, pues para mí no es una violación constitucional, ¿no? Obviamente nosotros como abogados pues ya estábamos pensando en realizar la defensa constitucional, ¿no? En el amparo. Nosotros ya presentamos enseguida que termina la audiencia, presentamos nuestro amparo, pero cuando nosotros observamos una violación de esa naturaleza, o la violación de derechos humanos de esa naturaleza, que es de imposible reparación para los chicos que están estudiando ahorita amparo, pues es importante que también tengan ese concepto de imposible reparación, y en determinado momento les va a ayudar a ustedes para definir si es amparo directo o amparo indirecto. Pero bueno, el caso es de que nosotros nos presentamos a un juez de distrito para presentar nuestro amparo indirecto, y en determinado momento esas violaciones hacerlas valer, porque el juez para él las convalidó, es decir, para él no había necesidad de decir, bueno, pues si no se las leía en ese momento, pues se las leía ahorita, entonces no pasa nada. Y en determinado momento, con relación a lo que le argumentaba yo en el sentido de los datos de prueba que en determinado momento los policías sustrajeron del domicilio, de las pruebas que sustrajeron en el domicilio y se las llevaron al vehículo de las personas, pues también dijo, bueno, pues son aseveraciones inverosímiles, y pues para mí eso no existió. Entonces ratifico la legal detención y se continúa el proceso, pero en determinado momento también debemos de estar nosotros como abogados, estar pendientes de esas circunstancias, porque si bien es cierto son jueces, también son peritos en la materia, pero también tienen criterios, y nosotros como abogados también debemos de salvaguardar los derechos humanos de nuestro cliente, y en determinado momento tener todas las herramientas listas de acuerdo a nuestra profesión para combatir esas violaciones de derechos humanos. Pues qué interesante caso, mi querido maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Creo que ha ejemplificado muy bien todo lo que nos has compartido y nos has ilustrado el día de hoy con el tema de derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal. El tiempo es aquí un tirano, sí, y no nos ha dado tregua. Prácticamente estamos ya llegando al final del programa, pero no quisiera cerrarlo sin antes nos pudieras compartir para el público que te escucha el consejo de vida. ¿Qué le recomiendas a la gente que te escucha? Bueno, a la gente en general, creo que el propósito de mi plática también fue encaminado para que ustedes vieran que los derechos humanos es de todas las personas, no solamente de las personas que son señaladas por haber cometido algún acto ilícito. Yo creo que lo importante de que ustedes conozcan sus derechos humanos es que los puedan ejercitar, y las personas que, si bien es cierto, han cometido un acto delictivo, también son protectoras, estos derechos humanos también los protegen. Entonces creo que es importante que la ciudadanía en general conozca sus derechos humanos. Acuérdense que a partir de la reforma del 2011 ya tenemos derechos humanos en nuestra Constitución, y tenemos del artículo 1 al 29 tenemos derechos humanos y sus garantías, pero también abrió la posibilidad de los derechos humanos del corte convencional, que también son importantes. De hecho, la última vez que revisé la página de la Suprema Corte, teníamos 171 tratados de derechos humanos que contenían derechos humanos firmados por el Estado mexicano, y que de acuerdo a nuestro artículo 133 son derecho interno. Una vez que los ha ratificado el Estado mexicano, ya es derecho interno. Entonces es importante que no solamente ahora esta reflexión va encaminada a los alumnos y abogados en general, que tengamos también el conocimiento de las garantías o derechos humanos que tenemos del 1 al 29, y en determinado momento también revisar esos tratados y convenios internacionales que podemos extraer derechos humanos, y para nuestro ejercicio profesional también nos ayudarán a tener una mayor eficacia en la representación de nuestros clientes. Pues excelente consejo, mi querido maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina. Estudiar, conocer, profundizar el tema de los derechos humanos. Pues
Estamos llegando al final de este tema tan apasionante, derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal. Sin duda tendremos que tener un segundo programa. Claro que sí, maestro, con gusto. Nos quedamos con varias preguntas aquí. Claro que sí, yo con gusto, el día que ustedes me inviten de nuevo, yo con gusto estoy aquí con ustedes. Perfecto, pues estamos llegando al final de este programa, Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, maestro Gustavo Adolfo Jiménez Molina, quien es experto en temas de derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal, y además orgulloso catedrático del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Muchas gracias por tu compañía. Te espero en la siguiente emisión de Derecho y Humanidad con un tema igualmente interesante y que será de utilidad para tu formación. Hasta la próxima.